Muy buenas tardes. Nos encontramos actualmente en el edificio de CIE, que es de la propiedad del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Este edificio es conocido por contener en sus instalaciones aquellos salones y laboratorios en los que se imparten las materias relacionadas a las carreras del ámbito de la salud. Estamos buscando a la ingeniera o licenciada en ingeniería, la maestra María Barrera Esparza, quien es egresada de la carrera de Ingeniería Física y actualmente es la directora de carrera de Ingeniería Biomédica aquí en el TEC de Monterrey. Buscamos realizarle una entrevista. Elegimos a la ingeniera María debido a su experiencia que tiene para que nos hable acerca de las ingenierías. Cómo es que las ingenierías pueden llegar a coexistir unas con otras en el ámbito laboral, y para que nos hable también acerca de qué es lo que caracteriza a un ingeniero en cuanto a las demás carreras. No solamente nos vamos a enfocar en eso, también nos dirigiremos hacia preguntas que tengan que ver acerca de cómo es el ámbito profesional y cómo se interconectan algunas ingenierías en empresas, en laboratorios de investigación, etc. Bueno, también una de las finalidades que queremos lograr con esta entrevista es la de que la ingeniera nos hable acerca de algunas experiencias que ella ha tenido con algunos problemas durante su trabajo, para que podamos entender un poco acerca de los problemas que nosotros podemos enfrentar en un futuro y cómo es que podemos llegar a resolverlos de una manera eficiente. A continuación, nuestra compañera Laura realizará la entrevista con la doctora María Barrera Esparza. Buenos días, estamos aquí con la maestra en Ciencias María Barrera Esparza, directora de la carrera de Ingeniería Biomédica de Campus CCM Tecnológico de Monterrey. Buenos días, profesora. Bueno, vamos a comenzar con nuestra entrevista. ¿Nos podría comentar un poco sobre su experiencia laboral fuera del ámbito docente? Sí, claro. Bueno, para responder a esta pregunta creo que sería importante comentar un poco sobre mi experiencia o mis estudios, mi formación, y después cómo se relaciona esto con mi experiencia profesional no docente. Yo estudié la carrera de física y después de esto me fui enterando durante la carrera cuáles eran las especialidades de física, ¿no? Entonces, una de esas especialidades era la aplicación de la física a temas de medicina, y entonces decidí estudiar la maestría en física médica. Cuando yo termino la maestría en física médica, entro a un proyecto de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, y en este proyecto lo que tenía que hacer era poner en marcha un sistema de control de calidad, bueno, un proyecto en el cual se llevara a cabo el control de calidad a los mastógrafos del estado de Guanajuato en todos los municipios. Entonces, parte de mi experiencia en este empleo fue primero desde hacer las fichas técnicas de todo el equipo necesario para hacer estas pruebas, pero también tenía que hacer una recopilación de la información de cómo estaba ese control de calidad en estos mastógrafos, qué tipos de mastógrafos eran, etcétera, ¿no? Esa fue una experiencia. Después de que se terminó ese proyecto, regresé aquí a la Ciudad de México y empecé a trabajar en una empresa privada que se dedica a seguridad radiológica. Entonces, lo que hacía en esta empresa era ir a hospitales y a algunos laboratorios con los cuales se tenía convenio, y tenía que hacer pruebas de control de calidad a equipos médicos utilizados para diagnóstico, ¿no?, de ciertas patologías. Entonces, sobre todo estuve trabajando en el área de imagenología, ¿no?, y radiación. Lo que hacía era precisamente pruebas de control de calidad de equipos de rayos X convencionales, a mastógrafos, a fluoroscopios, a tomógrafos, etc. Y también otra de las partes que hacía era calcular el blindaje de los cuartos, ¿no?, de estas áreas que protegían a estos tipos de aparatos, ¿no?, de tecnología médica. Y bueno, también medía los niveles de radiación, etcétera, para vigilar que se mantuvieran por debajo de los límites permitidos. Y posterior a eso ya fue cuando entré al doctorado,
y ahora estoy trabajando en la dirección de la carrera de Ingeniería Biomédica en el Tecnológico de Monterrey. También aquí, como parte de este puesto, sí incluye impartir algunas clases, o sea, sí está contenida la docencia, pero también hay una gran parte de otras actividades que realizo, ¿no? para el bien de la carrera. Y en estos proyectos y trabajos que has tenido, ¿qué tipo de profesionales te encontraste? Yo creo que en cada uno de ellos, e incluso hasta la fecha, me he encontrado con muchas personas de distintas profesiones. O sea, creo que a pesar de que pues alguien estudie una carrera y se especialice, etcétera, siempre en el mundo laboral se va a tocar convivir con personas de otras profesiones. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de la Secretaría de Salud, pues yo tenía, para entrar a los hospitales, tenía que llegar a acuerdos también con ingenieros biomédicos, con físicos médicos, con ingenieros en electrónica, con ingenieros en computación, con arquitectos, con ingenieros industriales, etc. Igualmente en los otros trabajos, ¿no? Con médicos, etc. Todas estas personas, ¿por qué crees que son importantes tenerlas en el trabajo? Yo creo que un trabajo en el cual se desarrolla un proyecto, se tiene en mente un proyecto a lograr, se va a desarrollar de una mejor manera si hay distintos puntos de vista de diversas personas que son especialistas en cosas distintas, ¿no? O sea, cada quien tiene una formación un poco distinta, que aunque comparten ciertas bases, tienen una formación distinta y por lo tanto tendrían una manera de atacar el problema de forma distinta. Yo creo que ahí la oportunidad que tiene una persona al convivir con profesionistas de otras áreas, pues sería el aprendizaje de ellos, ¿no? El crecimiento y aprendizaje a partir de lo que saben las otras personas, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿Y cuál es la mayor dificultad que tú recuerdas que te hayas enfrentado con ellos? Como dificultad, más bien sería como un reto en general, el llegar a acuerdos con personas que tienen una formación distinta a la tuya, ¿no? Y que tal vez, y que tienen una experiencia laboral, que es muy importante, distinta a la tuya. Entonces, ese es como, digamos, el mayor reto al cual se enfrentaría un profesionista, ¿no? Cómo llegar a un acuerdo, cómo expresarse para que los demás que no sepan exactamente los temas de tu especialidad puedan entenderlos de manera fácil, etc. Okay. Y con todas estas personas, ¿qué similitudes encontraste cuando trabajaste con ellos, con ingenieros? Yo creo que la similitud, hay varias cosas, ¿no? que se podrían definir como similitud con ellas, pero, por ejemplo, con los ingenieros, pues simplemente sería que cada uno de ellos durante su formación pues tiene una base, digamos, sólida en ciertas materias relacionadas con la ingeniería, ¿no? En ciertas ciencias básicas, ¿no? Por ejemplo. Y la otra similitud pues sería que estamos buscando en un trabajo el mismo fin, ¿no? Se podría decir. Y también, otra muy importante, otra similitud es también la capacidad de trabajar en equipo. Sí, importante. Sí. ¿En qué tipo de industria o sector laboral crees que se combinan la mayor cantidad de ingenierías según tu experiencia? Hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque quizá no tengo conocimiento en otras áreas, a mí lo que me ha tocado es que en el sector de los hospitales, por ejemplo, es donde más puedo encontrar, o donde más he encontrado esta variedad de profesionistas, ¿no? Y de ingenieros también. Y ¿tú qué obstáculos consideras que hay en México para nosotros que estamos estudiando ingenierías? Yo creo que desde antes de decidir qué carrera estudiar, creo que hay un desconocimiento, una falta de difusión de qué sería una ingeniería en tal cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo lo veo con alumnos, cuando doy pláticas de difusión de la carrera, ¿no? De ingeniería biomédica, a alumnos que todavía no deciden qué carrera elegir, sí veo que no saben, ¿no? Ni siquiera qué es la ingeniería biomédica. O sea, creo que hace falta una investigación tanto por parte de los alumnos, pero también una difusión por parte de los mismos ingenieros biomédicos
de qué es la ingeniería biomédica en este caso, o cualquier otra ingeniería, ¿no? En qué puede trabajar este ingeniero con esa especialidad, incluso cuánto gana, etcétera, ¿no? Creo que hay mucho desconocimiento de eso, entonces yo creo que ese es el mayor obstáculo. Y también durante las carreras, en general, en las carreras, los distintos planes de estudio están acomodados de una manera en la cual al principio de la carrera, o digamos la primera mitad de la carrera, está formada por materias de ciencias básicas, ¿no? o de matemáticas, etcétera, ¿no? Y ya conforme uno va avanzando, pues ya va ingresando a ciertas materias que ya son específicas de la carrera, ¿no? Que ya son aplicables. Entonces, yo creo que ahí también es un reto para los estudiantes el poder, pues, tener paciencia durante la carrera, y también, aparte de tener paciencia durante la carrera, pues ver que todo lo que están aprendiendo tiene un porqué, ¿no? Y que no podrían llegar a esa parte final de la carrera con esas especialidades de esas materias, por ejemplo, de las ramas de la ingeniería biomédica, sin haber pasado por un proceso de aprendizaje de ciencias básicas. Y bueno, a todos nosotros, ¿cómo crees que nos benefician las inversiones extranjeras en nuestras ingenierías? Yo creo que esa pregunta es muy difícil, es muy interesante más bien. Yo creo que nos beneficia, ¿no? De cierta manera, esa inversión, ya sea extranjera o nacional, ¿no? Bueno, a final de cuentas se producen fuentes de trabajo, pero puedo poner algunos ejemplos, ¿no? En México, nosotros en la carrera de ingeniería biomédica, bueno, en el campo de ingeniería biomédica, pues sí hay producción de dispositivos médicos y sí hay exportación de dispositivos médicos de bajo costo, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí no dependemos tanto de esta inversión extranjera, pero hay otras ramas como por ejemplo la fabricación de grandes equipos de diagnóstico médico como tomógrafos, resonadores, etcétera, que simplemente si nos paramos en un hospital vemos que la mayoría de ellos pues son una inversión extranjera, ¿no? Son marcas extranjeras que también generan empleo, y que también todos los ingenieros biomédicos como tal, cuando son profesionistas, pueden trabajar en ese campo, ¿no? Aunque sea una inversión extranjera. Por esa parte es bueno, pero también considero que se debe de fomentar el diseño mexicano, ¿no? Y la innovación mexicana y la inversión, y promover la inversión mexicana, ¿no? Para que los mismos ingenieros biomédicos mexicanos puedan desarrollar este tipo de grandes tecnologías. Pero, o sea, otro ejemplo que se me viene a la mente es que en otro tipo de ingenierías, yo supongo como en ingeniería y biotecnología, hay farmacéuticas, que la mayoría son farmacéuticas extranjeras, que son las que invierten en otros países para que se lleven a cabo pruebas clínicas, ¿no? De algún medicamento, ¿no? Que se quiera sacar al mercado. Entonces, esto también promueve la investigación y finalmente va a promover esta fuente de empleos, ¿no? Y bueno, ¿nos puedes platicar por qué decidiste estudiar esa especialidad en el área de la salud? Ok, bueno, sí les puedo platicar de eso y es divertido. Cuando yo estudié la carrera de física, yo me metí a la carrera de física porque me gustaba así en general las matemáticas, el cálculo, la física, etcétera, ¿no? Era más como teórico, digamos. Pero durante la carrera yo me fui dando cuenta que tenía de dos opciones, ¿no? O sea, y que la principal opción en la carrera de física donde yo estudié en la UNAM estaba enfocada en hacerte investigador, ¿no? En ser investigador. Es decir, al terminar la carrera, estudiar un posgrado, una maestría, luego un doctorado, luego un postdoctorado, etcétera. ¿Era esa opción o era otra opción de que hicieras algo un poco más aplicado? Entonces, a mí me llamó la atención aplicar esta parte de estos conocimientos de la física, pero para, no sé, o sea, que yo viera que este conocimiento fuera más tangible, ¿no? O sea, que beneficiara directamente a otras personas y que me sintiera bien con lo que estoy haciendo, ¿no? Profesionalmente. Entonces, pues descubrí que también hay esta rama que cuando yo estudié la carrera no era relativamente reciente, esta rama de la física médica, o sea, llevaba pocos años de existir esta especialidad, y pues me llamó la atención el cómo a partir de un conocimiento físico
por ejemplo, en las radiaciones, etcétera, en la protección radiológica, se puede ayudar a ciertos pacientes, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Diagnosticando por medio de imagenología o por medio del desarrollo de un software específico, diagnosticando una patología, o cómo a partir de conocer de radiaciones, de la física de radiaciones, se puede aplicar para incidir esta radiación en un tumor y probablemente disminuirlo, etcétera. Entonces eso me llamó mucho la atención. Qué padre. Sí. Y bueno, ¿tú qué crees que nos identifica a nosotros como ingenieros? ¿Cuál crees que sea nuestra esencia? Yo creo que es un trabajo demasiado valioso el que hace un ingeniero en las distintas ramas, porque es un trabajo muy útil y muy práctico. O sea, una parte que yo pienso que comparten los ingenieros es que tienen un conocimiento fuerte y sólido en ciencias básicas, y que también ya después de tener este conocimiento, entonces sí hacen como una evaluación de qué problemas existentes hay en la sociedad, en el área de la salud, en el área, bueno, dependiendo de la especialidad, ¿no?, de la ingeniería, y cómo con este conocimiento, siendo ingenieros, cómo se puede abordar ese problema, ¿no? O sea, cómo se puede proponer una solución, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo muy práctico el trabajo que hacen y muy útil. ¿Y nos podrías dar algún consejo que nos sirva en nuestro futuro profesional? Sí, pues el consejo, bueno, serían varios consejos, pero uno de ellos es que siempre estén abiertos, ¿no?, a adquirir nuevo conocimiento, no solamente durante la carrera, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Tal vez algún estudiante que entra a una carrera entra con una idea fija de a qué se quiere dedicar, ¿no? Y ya tiene una planeación así de su vida, ¿no? Dedicarse a algo en específico de esa área, ¿no?, de ingeniería. Y está bien, ¿no?, que se tengan este tipo de proyectos, ¿no?, y este tipo de planes a futuro. Pero durante la carrera, pues también debería de estar abierto a que, si va conociendo nuevas áreas de la carrera, de la ingeniería, por ejemplo, pues está la posibilidad de que se cambie ese parecer, ¿no?, y de que ahora su preferencia sea otra, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estar abiertos y tener suficiente paciencia, digamos, esta paciencia más bien sería como una tolerancia a la frustración. Yo creo que es un gran reto en los alumnos, porque pues es algo nuevo, ¿no?, pasar de la prepa a la carrera y luego de la carrera al ámbito laboral, y siempre son muchos retos. Uno tiene una idea de algo, de un plan, pero a veces la realidad es distinta, ¿no?, y hay que saber afrontar eso. Entonces esos serían mis consejos. Pues muchas gracias, fue muy interesante, gracias por recibirnos. Gracias a muy bien. ustedes. Gracias. Yo soy Beatriz Bonilla. Y yo soy Eric Castro. Y vamos a hablar sobre la maestra en ciencias, María, su entrevista, y vamos a concluir sobre eso. Bueno, la primera pregunta importante que consideramos es que ella tiene una amplia experiencia en el ámbito de la salud y la ingeniería. Sí, bueno, María nos comentó que al trabajar en el sector de los hospitales, pues ella cuenta con la participación de varios ingenieros y bueno, cuenta con la colaboración de varios tipos, desde ingenieros en computación, ingenieros biomédicos, ingenieros físicos médicos. Entonces, lo que ella nos explicaba es que, como todo, al enfrentar un problema en grupo, pues tiene sus retos, ¿no? Tiene sus retos y sus ventajas. Y creo que lo que ella comenta, que una de las principales debilidades era pues llegar como todos a una misma conclusión, porque como ella nos decía, cada ingeniero tenía una formación diferente. Entonces, cada persona intentaba ver el problema desde un ángulo y pues planteaba la solución basado en lo que cada quien estudió, ¿no? Entonces ella nos decía que no era un conflicto como tal, pero sí representaba un esfuerzo llegar a una conclusión y a un acuerdo juntos, porque cada quien quería, digamos, resolverlo de diferente forma. Sin embargo, esto es una experiencia muy enriquecedora, porque pues tú conoces mucha gente y diferentes puntos de vista, aprendes sobre otras carreras, aprendes diferentes maneras de resolver un problema, y pues eso finalmente te va a hacer mejor como ingeniero y como persona, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que lo que dijo María es muy cierto. Además de beneficiarte a ti como ingeniero y de darte, además de beneficiarte a ti como ingeniero y de darte
digamos, un panorama más amplio, pues obviamente el proyecto se beneficia más porque no es lo mismo que una sola persona o dos personas estén pensando en cómo solucionar un problema a que un grupo grande de personas planteen una solución, ¿no? Obviamente creo que los proyectos siempre son más enriquecedores tanto para las personas, para los ingenieros que trabajan, como para la solución del problema, porque no es lo mismo una sola persona a un grupo de personas. Claro, también otro punto muy importante de la entrevista es que la ingeniería tiene poca difusión como carrera y además poca gente la estudia porque todo el mundo cree que es una carrera muy difícil, o sea, son tipos de carreras muy complicados por las matemáticas, la física, y no muchos quieren estudiarlo, ¿no? Es complicado. Sí, bueno, eso fue algo sobre lo que mencionó María. Faltaba un poco más de difusión por parte de, digamos, de las universidades en decirle a los alumnos, a los que piensan estudiar las ingenierías, que sepan realmente qué es lo que es una ingeniería y a lo que se van a dedicar escogiendo cierta especialidad de la ingeniería. Porque existe mucha ignorancia de parte de los alumnos y mucha falta de difusión de parte de las universidades. Y bueno, creo que eso es un problema muy grande. Y en mi experiencia como alumno, pues cuando yo quería ingresar a la universidad, no sabía muy bien qué carrera tendría que escoger, ¿no? Y yo puedo decir que como alumno nosotros es nuestro deber y nuestra obligación investigar sobre las carreras, ¿no? Investigar sobre las carreras, informarte bien y saber, por ejemplo, dónde puedes trabajar. Incluso ella nos mencionaba que debes de saber hasta cuánto puedes ganar, con quiénes puedes trabajar, ¿no? Entonces, creo que en México hace mucha falta esa parte de información hacia los alumnos y esa parte de difusión de las universidades. Es un reto que menciona María, que los mexicanos, bueno, los alumnos futuros estudiaron ingeniería, es un problema que tienen, ¿no? Sí, claro. Bueno, y otro punto que también creo que es muy importante es sobre la inversión extranjera en México. Bueno, como ya dijo, muchos de los hospitales y mucho del equipo es parte de otros países que vienen a invertir en este país y generan fuentes de empleo. Y bueno, eso. Sí, bueno, ella en general nos dijo que la inversión era buena, tanto nacional o extranjera, la inversión era buena para personas como nosotros, porque eso pues provoca fuentes de empleo, ¿no? Y bueno, digamos que ya para concluir, María dijo que la inversión en general es buena, pero ella prefiere que sea una inversión mexicana y que se apoye al talento mexicano, que se apoye al talento mexicano y que se desarrolle todo aquí en vez de ir a la inversión extranjera, ¿no? Porque como ella mencionaba, todos los aparatos en los hospitales, bueno, la mayoría de los aparatos grandes son marcas extranjeras, no hay un impulso económico aquí en México, entonces ella cree que lo mejor sería desarrollar una inversión mexicana y apoyar a los talentos mexicanos. Y bueno, con esto nos despedimos. Fue un gusto y gracias. Hasta luego.